noches. Hoy les vamos a hablar de otro tema que es mi libro favorito, la Biblia. ¿Sale? La Biblia hay que leerla para poder ser sabio, hay que creerla para poder ser salvo y hay que aplicarla para poder ser santo. ¿Tú tienes una Biblia? Yo me imagino que sí, porque casi siempre cuando tú cumples 15 años, si eres señorita, pues te dan tu Biblia, ¿no? Cuando te casas, te regalan tu Biblia. Entonces, la mayoría de la gente tiene una Biblia en su casa. Y aparte de eso, hay de todos sabores y colores. ¿Por qué? Porque hay de pasta dura, con devocional, hay de piel italiana, con muchísimas figuras, hay Biblias de estudio. Esta es una de mis favoritas. Me la regaló alguien a quien estimo bastante y la verdad es que aparte tiene un contenido buenísimo. Pero hay muchísimos tipos de Biblias. Comúnmente cuando uno se apropia una, la subrayas y le pones ahí stickers y no sé cuánta cosa, y de repente aunque tengas una Biblia mejor, pues tú amas a la que ya marcaste ahí algunos datos importantes, hasta la manipulas mejor. Pero bueno, tú en tu casa, ¿qué tan frecuente eres a leerla? Porque muchas personas las tienen por ahí arrumbadas y las desempolvan, si bien le va ese libro, cada domingo. Y si no, pasan muchísimo tiempo. Ahí hasta le crecen telarañas. ¿Se has escuchado la reflexión esa del pastor? Que va un pastor a merendar con unos hermanos y están ahí, todo bonito, y al finalizar, la hermana había sacado sus cubiertos más caros porque iba a ir el pastor, ¿no? Cuando el pastor se va, la hermana recoge platos y se da cuenta que le faltaba una cuchara. Y llegaron a la conclusión de que había sido el pastor el que se la había robado. Días después, vuelven a platicar y la mujer se quita la pena porque realmente quería mucho su cucharita. Y le dice, pastor, bueno, pues el día que usted vino a cenar, se me perdió una cuchara. La verdad me da muchísima pena, pero el único invitado fue usted. Entonces, quisiera yo saber qué pasó. Y el pastor le dijo, se ve que no usas muy frecuentemente tu Biblia, ¿verdad? Porque la dejé ahí, en tu Biblia. Y bueno, ¿cuántas veces a nosotros se nos olvida abrir este libro perfecto? Porque eso es lo que es, un libro sin errores, un libro santo, un libro inspirado por Dios, un libro que nos ayuda a dejar de tener costumbres que desagradan a Dios. Y bueno, nosotros debemos saber que la Biblia debe ser meditada. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sale? Entonces nos sirve de muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque dice toda. Y esa palabra es nada fuera de todo lo que complementa este libro perfecto. Nos sirve para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos. Es un libro perfecto, porque ¿qué otro te puede hacer eso? Tú puedes leer libros y hay muchísimas literaturas. Hay románticos, hay de comedia, hay de poesía, hay de terror, hay de suspenso, libros de muchos tipos. Aún cuando se especializan en una materia, libros científicos, pero ninguno puede darte tanta bendición como el libro que fue inspirado por Dios. ¿Sale? Bueno. Ahora pasamos a Colosenses. Colosenses 3:16 nos dice que la Biblia nos enseña. Y no tan solo eso, ¿qué dices ahí? Dice así la palabra de Dios, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice que abunde en tu corazón, ¿sale? ¿Y qué es lo que hace? Me enseña y exhorta en sabiduría, ¿sale? No hay error. Me exhorta y no hay error. Es un libro sabio, es un libro perfecto. Hebreos 4:12 me habla de que es una palabra viva, es una palabra eficaz. Y cuando yo leo este versículo que es el 4:12, me doy cuenta que enfrenta a mi corazón, porque mi corazón es engañoso y muchas veces puede hacerme creer que estoy haciendo las cosas correctamente. Pero cuando yo voy a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Ahí me doy cuenta que no estoy haciendo lo correcto, porque la Biblia es nuestro espejo. Así como tú en las mañanas cuando te despiertas, ¿qué es lo que haces? Vas al espejo, te lavas los dientes, te quitas por ahí las lagañillas, te peinas los cabellos. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que tienes imperfecciones que tienes que corregir. Bueno, pues así mismo es tu vida, mi vida. Voy a la luz de la palabra y ahí me doy cuenta que estoy haciendo cosas que aunque yo creía que eran correctas, no lo son. Y me llevan a consecuencias negativas. Y que por eso Dios previene para que yo no sufra después consecuencias de mi pecado. Bueno, cuando yo ya sé esto, ¿qué es lo que tengo que hacer con la palabra de Dios? Adoptarla, abrazarla, hacerla mía. Y cuando tú haces eso, tu vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tu armadura. Tu lucha no es tan fácil. Lo veíamos en estudios pasados. Y vamos a leer Efesios 6, 10 al 13 y 17. ¿Sale? Por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, si escuchaste bien, tu lucha no es contra sangre ni carne, pero tienes una espada, y esa espada es la palabra de Dios, pero tienes que saber manejarla. Las espadas de los soldados romanos no era cualquier cosa que tú podías cargar ligeramente, eran pesadas. Tú tenías que saber cómo agarrarla para poder enterrarla, si no hasta con esa misma te enterraban a ti. Y así es la palabra de Dios. Tú tienes que saber cómo es tu armadura, cómo conocerla para defenderte, cómo conocerla para que sea de bendición para ti y sea una defensa, ¿sale? Tienes que saber manipular tu armadura. Y bueno, Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso yo ya lo aplico porque yo ya lo leí antes en la Biblia. Yo sé que debo orar, yo sé que debo de estar gozosa, pero porque ya estoy haciendo su palabra una realidad. Y vamos a otro versículo que es Mateo 4, y ahí vamos a encontrar en el capítulo 4 la tentación de nuestro Señor Jesús, de cómo Satanás viene a Jesús y lo tienta de muchas maneras. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús sale victorioso. ¿De qué manera? ¿Enfrentándolo a golpes? ¿Corriéndolo maldiciones y diciéndole quién era? No. Humillándolo,
diciéndole lo nefasto que era o lo inferior a su poder. No. Él cita la palabra de Dios y lo corre, y Satanás, al escuchar la palabra de Dios, él huye. ¿Qué dice Mateo 4, 10 y 11? Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Si te das cuenta, él cita la palabra de Dios, Satanás lo deja y después viene una bendición. Ángeles servían a nuestro Señor Jesús. Eso no solo pasa con el Señor Jesús. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, el Señor bendice tu vida. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el próximo punto. Pero bueno, aquí vemos que Santiago 1:22 nos habla de que debemos ser hacedores de la palabra. Al hacerla tuya, al adoptarla, al apropiarte la palabra de Dios, no solo tienes que adoptarla para conocerla y ser sabio y soberbio. No, tienes que saberla y ahora ponerla por obra. Ser no solo oidores, sino hacedores, ¿va? Y después Filipenses 2:13 dice que si tú no puedes, porque muchas veces no podemos hacer todo lo que Dios quiere por nuestras propias fuerzas. Queremos hacer lo bueno, pero hacemos lo malo, decía Pablo. Mas sin en cambio, Dios no te deja solo en ese intento. Dios produce en ti y en mí el querer como el hacer. Eso lo dice en Filipenses 2:13. Pero vamos a pasar al siguiente punto, y es la obediencia. La Biblia tiene que ser obedecida. Y leemos ahí, por favor, Deuteronomio 6. Y dice así la palabra de Dios: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por camino y al acostarte y cuando te levantes. 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. 9. Y las escribirás en tus postes y en tus puertas. Muy bien. Bueno, aquí ¿qué pasa? Yo tengo que tener una demanda tremenda de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda estar atento a su voz, pero también pueda yo ponerla por obra. Y la transmitirás a tus nietos. Tenemos que transmitirla también. ¿Qué pasa cuando yo tengo un vaso y tiene aceite y tiene agua? No se puede mezclar, ¿verdad? Pero si yo a este vaso le pongo más agua, va a ir subiendo el aceite, se va a derramar el aceite y cuando yo me dé cuenta, el vaso va a estar lleno de agua. ¿Cierto? Bueno, lo mismo pasa. Tú tienes malos pensamientos, malas actitudes, un carácter que a lo mejor lo formaron tus padres erróneamente, o fuiste adoptando actitudes negativas de diferentes personas que han pasado por tu vida. Bueno, pero si tú llenas tu vida de la palabra de Dios, vas a ir purificando de tal manera que todo lo negativo salga y solo te quedes con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a hablar tu boca? Lo que abunda en tu corazón. Y si tú estás introduciendo palabra de Dios, ¿qué es lo que vas a hacer? Buenas obras. Y no para salvarte, sino para dar la honra y la gloria a Dios, sabiendo que pues es lo correcto, porque cuando tú sabes qué es lo correcto y no lo haces, eso también es pecado. Y bueno, vamos a leer otro versículo que nos habla de la obediencia, que tiene que ser obedecida. Juan 8, 31 y 32. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿La verdad nos hace libres de qué? Del pecado. Dice que si nosotros permanecemos
en su palabra nos va a hacer sus discípulos. ¿Quieres ser discípulo? Tienes que permanecer. Tienes que estar siendo fiel en obediencia por amor a Dios. Él ya te dio la salvación, esa no la pierdes. Pero tenemos que permanecer para dar frutos de lo que realmente somos. Un limón no va a dar a un melón como fruto. Un árbol de guayabas no va a tener el día de mañana una papaya. No. Dependiendo de qué es el árbol, es el fruto que va a dar. De la misma manera, dependiendo de quién eres hijo, es los frutos que tú vas a dar. Y bueno, vamos a Josué 1:8, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca. Tenemos que estar hablando de la palabra de Dios, no quedarnos callados. Y si tú haces lo que en él dice, todo te saldrá bien, dice ahí, al final de ese versículo tan hermoso. Vamos a leer Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Amas a Dios? ¿Amas al Señor Jesucristo? Dice, el que guarda mis mandamientos, el que los hace, el que realmente me ama. ¿Cuántas veces has dicho que amas a alguien y es pura hipocresía porque no te cae bien? ¿Cuántas veces te han dado un abrazo y sin que sientas te están dando una puñalada en la espalda? Aquí el Señor claro dice, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Muchas veces podemos estarle cantando al Señor cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo, cuán bello es el Señor. Cuántas letras tan hermosas que escuchamos y las cantamos con un fervor. Pero realmente ese es tu deseo, realmente esa es tu convicción, amarle, porque si le amas, le obedeces. Si no, solo es palabrería. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Quieres ser amigo? ¿Amigo de Dios? Hagamos lo que Él nos pide. Porque si no, solo somos conocidos de lejitos. Yo no quiero ser solo conocida, yo quiero ser hija y no hija, amiga. No una hija desobediente. Ahora, ya sé, ya medité en la palabra de Dios, ya la adopté, ya obedezco. Ahora no tiene que quedar ahí. Tengo que transmitirla, tengo que compartirla a otros. No te puedes encontrar este tesoro tan perfecto y quedártelo para ti. ¿Sale? Tienes que compartirlo con otros. Tienes que transmitirle a otros lo hermoso que es el Evangelio. Todo lo que Cristo tiene para nosotros. Y vamos a leer primero a los Tesalonicenses 4:18. ¿Para qué nos sirve la Biblia? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos que alentarnos. ¿Y de qué manera? ¿Diciéndote cosas bonitas que me salen del alma? No. Esas palabras son bonitas, claro. Pero a veces son huecas porque no las siento. Esas palabras no llenan, no transmiten paz. Cuando una persona pierde a un ser querido, tú le puedes decir 1000 palabras, 1000 palabras. Y esta persona va a sentir bonito al momento, pero después o se le olvidan o no trasciende. Y sin en cambio la palabra de Dios, cuando tú compartes un versículo, la palabra de Dios nunca viene vacía, porque es Dios obrando en el corazón de sus hijos. Vamos a leer Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego, como martillo? ¿Habrá algo acaso
o alguien al que no pueda quebrar el Señor con su palabra? Claro que sí. No hay nada que Él no pueda, ningún corazón que no pueda ser quebrantado cuando escuche la palabra de Dios. No te desanimes. A lo mejor habrá gente que cierra la puerta, que se burla, porque eso abunda, abunda. Pero no hay corazón que no sea quebrantado con evidencias. Yo puedo hablar de Dios y decir cosas tan bonitas, pero si yo no tengo bases, es como aquella persona que alega diciendo que tiene una casa sin escrituras. Si las escrituras están a nombre de otra persona, no hay evidencia, no hay pruebas. Pero cuando tú hablas con bases, difícilmente tú no vas a hacer evidenciar que Dios está hablando. Es Dios, no eres tú. Es Dios a través de su palabra, pero debemos compartirlo a otros. Primera de Pedro 3:15 nos habla que es una defensa. A ver, Sari, ¿qué dice? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos una esperanza, y muchas veces es atacada esa esperanza, pero nosotros tenemos defensa. Volvemos a lo mismo, tenemos bases. Mateo 28:19 es la gran comisión. Dice que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué les vamos a enseñar? Pues obvio, la palabra de Dios, las buenas nuevas, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos de hacer. Y no es un si quieres, Por tanto, id, dice Jesús. No es si puedes, si tienes ganas, si tienes tiempo, lo tenemos que hacer. Isaías 55:11 es el versículo que les dije que la palabra de Dios nunca viene vacía, nunca. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Cuando tú aceptaste a Cristo, si es que tú ya eres un hijo de Dios, tú ya tienes ese poder porque el Espíritu Santo mora en ti y nunca se va a apartar. Es una promesa que ya quedó ahí pactada. Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador y creíste que Él murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora tienes ese poder para compartir a la gente que aún no conoce. Tenemos que compartir lo que ahora ya sabemos. ¿Y dónde está lo que tengo que compartir? Aquí. No tienes que urdir nada. No tienes que pensar ahora qué le digo. Aquí hay lo que tú tienes que decir. Pero tienes que introducirte con ese amor y con esa pasión. El domingo escuchábamos una predicación que decía, donde está tu deleite, ahí está cómo tú te vas a ir dirigiendo. Y que tu deleite esté en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo y están pendientes de cada transmisión. De verdad que es una bendición poder ver que el proyecto inició para 10 personas, que eran las hermanas de la célula de oración, 15 personas, y esto está creciendo más. Gracias por todos sus mensajitos, gracias por todos los que se han suscrito. En verdad, gracias, porque esto se está logrando gracias a ustedes. Y les pido que ustedes estén orando, por favor, por este nuevo ministerio, porque no nada más soy yo. También hay personas que están ahí al pendiente de que esto se realice, y doy gracias a Dios por la vida de ellos, por la vida de mi cuñado Héctor, por la vida de mi mami, la vida de mi hija, la vida de mi esposo. De verdad, doy gracias a Dios por todos ellos, porque el apoyo se siente y el cariño más. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bye.